Saludos hermanos, buenos días. Celebramos hoy el miércoles de la 29ª semana del tiempo ordinario. Continuamos escuchando la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hoy el capítulo 6. Hermanos, que el pecado no siga reinando en vuestro cuerpo mortal, sometiéndose a sus deseos. No pongáis vuestros miembros al servicio del pecado como instrumentos de injusticia. Antes bien, ofreceos a Dios como quienes han vuelto a la vida desde la muerte, y poned vuestros miembros al servicio de Dios, como instrumentos de la justicia, porque el pecado no ejercerá su dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, ¿qué? ¿Pecaremos, puesto que no estamos bajo la ley, sino bajo gracia? En absoluto. ¿No sabéis que cuando os ofrecéis a alguien como esclavos para obedecerlo, os hacéis esclavos de aquel a quien obedecéis? Bien del pecado para la muerte, bien de la obediencia para la justicia. Pero gracias sean dadas a Dios, porque erais esclavos del pecado, mas habéis obedecido de corazón al modelo de doctrina al que fuisteis entregados. Liberados del pecado, os habéis hecho esclavos de la justicia. Hasta aquí la lectura de hoy. Unas palabras profundas que tenemos que entender. Fijaros, desde el bautismo Dios nos ha unido al misterio pascual de su Hijo. Y esto significa morir al pecado, ser sepultados con Cristo y resucitar, renacer y vivos para Dios. Entonces, en el bautismo se produce este cambio radical. De esclavos del pecado hemos venido a ser servidores de la justicia. Dice San Agustín, niégate a entregar armas a la concupiscencia, que es esta inclinación que tenemos al mal, y brillará tu victoria. Lucha, esfuérzate. Ningún atleta recibe la corona sin sudor. Vives en estado de competición, participas en un combate. La carne despierta la pasión, ordena el espíritu en la castidad. La carne te incita a la ira, imponga tu espíritu la misericordia. Si envuelto en este combate no pones a disposición de la concupiscencia rebelde tus miembros, los que fueron en otro tiempo armas de iniquidad al servicio del pecado, se convierten ahora en armas de justicia al servicio de Dios. Y fijaros que esto solo libremente lo podemos hacer, porque para ser libres Cristo nos ha liberado. Libremente podemos combatir, libremente podemos elegir la caridad, la castidad, la misericordia, la mansedumbre, la humildad. Otra cosa es que cueste, hombre, claro que cuesta, es un combate. Es que es un combate, y como dice el apóstol, ningún atleta recibe la corona sin sudor. Como dice San Agustín, pues lucha, esfuérzate. ¿Qué es lo peor que podemos hacer? Poner nuestros miembros al servicio del pecado, porque al final vivimos sometidos a los deseos del mal como si fuéramos instrumentos de la injusticia. Nos quejamos tanto de las injusticias que sufrimos, que vemos, que a veces incluso somos nosotros mismos los que las podemos cometer. Por eso es tan importante esto que dice San Pablo a los romanos de ofrecernos a Dios como quienes han vuelto a la vida desde la muerte y ponernos a su servicio. Porque hemos recibido una gracia que no solamente me ha liberado del pecado y del mal, sino que me capacita para poder vivir de otra manera. Porque todos hemos tenido experiencia cuando hemos ido a confesar, por ejemplo, y hemos recibido la gracia de Dios, de que la gracia nos ayuda a vivir de otra manera. Por eso dice San Pablo, ¿pecaremos puesto que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En absoluto. En absoluto. ¿Por qué? Porque cuando uno se ofrece a alguien como esclavo para obedecer, se hace esclavo de aquel a quien obedece. ¿De quién somos esclavos? ¿Nos hacemos esclavos de qué? Y entonces al final somos esclavos de aquel a quien obedecemos, que puede ser el maligno, pero no estamos llamados a obedecer a Dios, a ser justos ante Dios.
Por eso lo más importante es plantearnos cuál es la voluntad de Dios para poder obedecerle y poder vivir en gracia. Que Dios os bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.